La presentación. Sí, licenciada. Sí, se ve. Gracias. Bueno, en nuestra clase anterior estuvimos platicando acerca de el proceso de independencia. Vimos acontecimientos como la serie de reformas que se implementaron en la manera de organizar políticamente las colonias desde la Casa de los Borbones, ¿no? Donde pues se implementaron cambios que iban en los ejes de economía, política, cuestión territorial y el control de la iglesia. Por eso se implementó el sistema de intendencias, ¿ya? Entonces, eh, también pues la situación de los procesos el proceso de independencia de las 13 colonias inglesas que dieron origen a los Estados Unidos. La situación de la independencia de Haití, ¿ya? Y pues bueno, el problema, la influencia de la ilustración, también la invasión napoleónica hacia eh, hacia España, ¿ya? Y que esto significó primero pues la entrada en vigencia de la Constitución de Bayona únicamente para la metrópoli y la convocatoria a Cortes que finalmente redactó la Constitución de Cádiz, ¿ya? En donde se establecieron una serie de cambios como la monarquía constitucional y algunos elementos de la ilustración que se plasman en esta constitución que estuvo vigente entre 1812 y 1814. Y en 1814 que quedó sin vigencia debido a al retorno de Fernando VII al trono y esto pues dejó sin efecto la constitución, pero hubo una segunda etapa de la Constitución de Cádiz para 1820 y vamos a ver en qué sentido. Vimos también pues las rebeliones, pues bueno, los procesos de independencia en América, que fueron guerras de independencia a nivel general, tanto en América del Sur como en el área de lo que hoy es México, ¿ya? Que para Centroamérica pues sí tuvo una influencia en el caso de El Salvador, en el caso también de, de Guatemala, ¿ya? Principalmente con la conjura de Belén, vimos toda esta situación, ¿no? En la conjura de Belén, en donde sí había como un proyecto de independencia y tenía, pues, era un poco más incluyente para integrar a la población, tanto urbana como también ir extendiendo esa idea, ¿no? Pero pues hubo una denuncia, esto fue para 1813, diciembre, y entonces pues la situación con la denuncia pues fueron apresados los que iban a participar en esta conjura, y entonces pues hay situaciones en El Salvador nuevamente, ¿ya? Con objetivos claves de pues no estar de acuerdo con las decisiones que tomaba la élite guatemalteca con respecto al control del añil y el trato desigual que se les daba, ¿no? Entonces, tanto en San Salvador tampoco los dejaban fundar su propia diócesis, que para ellos era importante, ¿no? Porque todo estaba centralizado en la diócesis de Guatemala. Esto nos lleva a 1820. Bueno, ¿qué sucede? Resulta de que en España, Rafael del Riego, que era un comandante que iba a ser enviado a América para
venir y al frente de un ejército real, viniera a combatir las rebeliones por la independencia a América. Pero resulta que Fernando del Riego se le revela a la corona, o sea, al rey, a Fernando VII, y al contrario, lo que hace es obligarlo a poner en vigencia nuevamente la Constitución de Cádiz, ¿ya? O sea, que se retornara lo que se había establecido en la Constitución de Cádiz, abolición del trabajo forzado, la recaudación del tributo, que se hacía 2 veces al año, pues quedaba derogada, la libertad de prensa, la cuestión de la abolición de la Inquisición y una serie de cambios, ¿no? Entonces, pues estas noticias llegaron a Guatemala, ¿ya? Se le informa a las autoridades reales todavía que estaban, y entonces eh, para que tomara en cuenta de que la Constitución de Cádiz estaba en vigencia y se informara a todas las provincias, ¿ya? Y a las autoridades que en el interior había. Entonces resulta de que en Guatemala, como siempre, el grupo que las familias, ¿no? Los criollos, no informan totalmente la situación. Sí está bien de que la Constitución de Cádiz está en vigencia, ¿ya? Pero no informan que derogaron el trabajo forzado ni la recaudación de impuestos, porque eso equivaldría a que, pues, su dinero o donde obtenían ganancias, pues no iban a salir beneficiados, ¿no? Pero resulta de que en Totonicapán, la población, el común de Totonicapán, se entera de que nuevamente la Constitución de Cádiz está en vigencia y entonces, encabezados por Atanasio Tzul, a sus autoridades, Atanasio Tzul y Lucas Aguilar, encabezan la reunión del común y comienzan a decidir qué acciones van a tomar. Entonces, esto fue entre los meses, esto fue entre la cuaresma de 1820 a más o menos agosto de 1820, ¿ya? Entonces, reunidos en esta reunión, reunidos el común, deciden de que van a averiguar, ¿ya? Entonces, primero con las autoridades reales locales, ¿ya? Con ¿cómo se llama? Con el corregidor, ¿no? Entonces, les informan, o sea, solicitan información que les certifiquen, ¿no? Y entonces lo que les dan es largas. Nunca les aclararon qué habían decidido. Entonces, organizan a una comisión que se venga a la Nueva Guatemala, ¿ya? Para solicitar información, ¿no? Para que les aclare. Y nuevamente, aquí en la ciudad, no les informaron, ¿ya? Pero resulta de que obtienen una copia de la Constitución de Cádiz, ¿ya? Y le informan al común de que la Constitución estaba vigente y por lo tanto se deja sin efecto la recaudación del tributo en los pueblos de San Cristóbal Totonicapán, Santa María Chiquimula, ¿ya? San Francisco el Alto, ¿ya? Entonces, se deciden de que ya no van a pagar el tributo y que el tributo que había sido recolectado tenía que ser devuelto, ¿ya? Todos estos acontecimientos se fueron dando de manera paulatina, ¿no? Entre esa ¿cómo se llama? Temporalidad, abril a agosto. Y entonces resulta de que pues decidieron desconocer a las autoridades locales, ¿ya? De Guatemala y nombrar a Atanasio Tzul
y a su esposa como reyes y declarar libre del tributo a la región de Totonicapán. Entonces, lógicamente, la reprimenda de Guatemala, porque hubo respuesta ya posteriormente, ¿ya?, ante los acontecimientos, que comenzaron a organizarse a partir de agosto y a reprimir a la población de Totonicapán. Son capturados, en el caso de Atanasio y Lucas Aguilar, ya son traídos a la ciudad, solicitan un indulto, ya, y la respuesta fue, pero sangrienta, ¿no? Eh, Solicitan un indulto, el indulto para los, según las fuentes y el trabajo de Aaron Pollack, el indulto para Atanasio Tzul llega en enero de 1821. Ojo con las fechas. ¿Esto qué quiere decir? De que en la época colonial siempre hubieron rebeliones, ¿ya? No fue un periodo que fuera totalmente como así muy el dominio total, ¿no? Una de las más famosas fue la rebelión de los Sendales, esto es en el área de Chiapas, ¿no? Y el levantamiento de Atanasio Tzul fue en contra de las autoridades locales, ¿ya? No en el poder real, ¿ya? Y no era solicitando una independencia, porque no era así, ¿ya? Pero, ¿qué lecciones le dio a los grupos conservadores de Guatemala? Lecciones dio de que si la población quería organizarse, podía poner en peligro el poder de estos grupos, de este pequeño grupo, ¿ya? Porque era la mayoría de la población. Entonces, de ahí a que los acontecimientos de la independencia, a raíz de todo lo que había sucedido con los antecedentes, fue de que fuera muy urbano y bastante conservador y muy excluyente, ¿ya? Entonces, esto viene a explicar todo. Entonces, pues, procedamos con aquí les hice pues una, ¿cómo se llama? Una síntesis de los antecedentes, ¿ya? Y pues las redes familiares que comenzaron a promover el proceso de independencia, ¿ya? Y para eso quiero que tengan a la mano su libro, ¿ya? Porque vamos a leer el Acta de la Independencia, que está ahí. No la vamos a leer toda porque pues eso ya es una tarea muy personal, ¿no? Pero sí nos va a servir. Bueno, este es el Real Palacio. Este se cayó con los terremotos de 1917 y 1918. Hoy, en esta parte de acá, está el Parque Central, ¿ya? Esta parte de acá. Y pues esta era parte de, ¿cómo se llama? Es acá, es ¿cómo se llama? La casa Aycinena. Y vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué sucede ya en 1821? Resulta de que todas esas ideas de la ilustración que hemos estado viendo y de que la libertad de prensa, ya con la Constitución de Cádiz vigente, estos personajes, tanto Pedro Molina como Cecilio del Valle, fundan dos periódicos, El Editor Constitucional y El Amigo de la Patria. En ellos daban a conocer sus posturas, ¿no? Unos muy en favor de pregonar las ideas del liberalismo más afrancesado, otros más conservador, ¿ya? Pero, en fin, pues estaban discutiendo, según ellos, la situación actual de las provincias, ¿no? Entonces se agruparon en dos grupos políticos, ¿no? Los cacos y los vacos, ¿ya? En el caso de Molina, ellos eran de las ideas, pues, más, un poco, según ellos, liberales, pero defendiendo los privilegios, ¿ya? Y los vacos, que les llamaban los gases, eran los que estaban en contra
¿ya? Y que decían de que debía de darse una apertura y de que los privilegios de esas familias acaudaladas pues tenían que ponerse en, ¿cómo se llama?, en tela de juicio, ¿ya? Y que toda la situación de los títulos como de nobleza, ya vamos a ver por qué decían eso, había que irlos anulando, ¿no? Entonces, hoy serían como ese grupo como que le llaman la clase media, ¿no? Bueno, ahí era donde se incluía a José Cecilio del Valle. Bueno, ¿qué sucede? Resulta de que derivado de todos los acontecimientos que ya mencioné, en la casa de la familia Aycinena, que es esta, ¿ya? Se comenzaron a realizar una serie de reuniones, ¿ya? Y en esta serie de reuniones convocadas por los Aycinena, principalmente por el tercer marqués de Aycinena, y vamos a ver por qué es el marqués, comenzaron a planificar para crear las condiciones que permitieran una separación política de España, pero de manera pacífica, ¿ya? Entonces, estas reuniones, pues, se discutían cuáles eran los pasos y qué condiciones debían de seguirse, quiénes eran los que estaban, ¿no? Dentro de ellas estaba Pedro Molina, Barrundia, ¿ya? Aquellos que denominaban, y lo pongo entre comillas porque hay como que ir cuestionando esto, de los próceres de la independencia, que ni siquiera levantaron, pues, o sea, no hubieron guerras de independencia acá, a diferencia de, bueno, ¿cómo llegaron los Aycinena a tener tanto poder y y llegaron a tener un título de nobleza? Bueno, resulta de que el fundador de este clan, Juan Fermín de Aycinena, es pues español, ¿no? Comerciante, que llega a México, y lo que él hizo fue casarse con herederas, ¿ya? Que tenían muy, ¿cómo se llama?, elevadas dotes, ¿ya? Y entonces llega a México, se traslada a El Salvador, en donde se casa con una rica heredera de un productor de añil, ¿ya? Entonces, pues, lógicamente ese capital, como enviudó esas 2 veces, pues le queda ya al esposo, ¿no? Y también hace capital prestándole a particulares y también al ayuntamiento. Principalmente cuando se traslada de la ciudad de Santiago a la Nueva Guatemala, porque recuérdense que aquí todavía no existían los bancos, ¿ya? Entonces, pues ahí hizo su capital este Juan Fermín de Aycinena, y entonces hizo tanto capital que le alcanzó para comprarse un título de nobleza, porque se vendían los títulos de nobleza. Y el que quería, aunque no tuviera, ¿cómo se llama?, nobleza en la sangre, ¿no? Pero sí, si tenía el capital, pues lo compraba. Entonces él se lo compró y le costó 8,000 ducados, ¿ya? Que equivaliendo a la actualidad, más de $1,000,000, ¿no? Bueno, además de que monopolizaban el contrabando que entraba por el área de Belice, ¿ya? Entonces, pues ahí tenían su capital. Entonces, este título, pues lo hereda un hijo, el primer hijo varón, pero resulta de que ese hijo muere, ¿ya? Y entonces, lógicamente, quienes iban a heredar el título tenían que ser los hijos varones. Y lo hereda finalmente, este era Juan Fermín, ¿ya? Y le alcanzó tanto para comprarse ¿conocen este espacio? ¿Han ido por ahí?
¿Por qué se quedan callados? Sí, licenciada. ¿Qué hay ahí? Sí, sí, hemos ido por ahí. ¿Qué hay ahí ahora? Hay una, es como una cuartería. Pero ahora se pasaron para ahí muchos de los lugares donde, de fiesta de aquí de la zona 10. Eso es en la zona 1. Eso es en el frente de la Plaza Central. ¿Ya? Correcto, está atrás de, sí, pero es que muchos de los lugares que eran de fiesta de zona 10 se trasladaron para ese espacio. Sí, porque ya encontraron más cool la zona 1, ¿no? Discúlpenme, pero Correcto. lo que resulta es de que esta es la geografía de la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque primero los que tenían, los acaudalados vivían vivir en el centro, ¿no? Luego fue creciendo la ciudad y entonces comenzaron a aislarse, a irse, ya a separarse del resto de la población y migrar hacia la zona 10, zona 14. Hoy ya casi abandonaron esas zonas y ahora ¿para qué espacio se fueron ahora, jóvenes? Carretera El Salvador. Muy bien. Entonces, por ahí, entonces eso es también geográficamente, pues marca, ¿no? Bueno, regresemos acá. Las reuniones eran en esta casa, ¿ya? Con los terremotos de el terremoto de 1976, pues se cayó y por eso dio lugar a que construyeran este edificio que desentona con el resto, ¿no? Entonces ese es el edificio del centro. Bueno, ¿quién era el tercer marqués? Este señor, Juan José de Aycinena, ¿ya? Aparte de que tenía mucho dinero y que también era una persona muy ilustrada también, ¿no? Fue abogado de la universidad y fue también su rector durante el gobierno de los conservadores, Rafael Carrera, ¿no? Bueno, entonces este señor son parte de los que comenzaron a complotar, ¿no? A convocar a esas reuniones y su hermano también, Mariano de Aycinena. Entonces, invitaban a las personas para generar esas condiciones, ¿no? Y entonces, ¿y esto quién lo especifica? Pues resulta que dentro de los archivos de esta familia se encontró el Plan Pacífico de la Independencia. Y este Plan Pacífico se convirtió en la bitácora, o sea, es decir, como el cronograma para que se llevara a cabo ese Plan Pacífico, para que se diera pues esa ruptura con España. Entonces, en general, pues esas condiciones tenían que ser pacíficas, ¿no? ¿Y qué era lo que buscaban? No tenían un plan más que proteger sus propios intereses, ¿ya? De grupos conservadores. E inmediatamente de haberse realizado la independencia, de haberse logrado, había que solicitarle ayuda a México, ¿ya? Para solicitar protección, ¿ya? Y de esta manera, pues que el estatus siguiera igual, ¿ya? O sea, una independencia sin mayores cambios, ¿no? Entonces, pues bueno, en realidad eso es lo que sucede. Porque a principios de 1800, no a principios, no, ya para 1821, pues ellos ya habían tenido acercamientos con el gobierno de Agustín de Iturbide. ¿Y quién era Agustín de Iturbide? Agustín de Iturbide, pues había frenado el movimiento que había encabezado Miguel Hidalgo y José María Morelos, que era las guerras de independencia bastante fuertes y sí habían ejecutado al cura Miguel Hidalgo en Dolores, ¿no? Y mientras tanto, que era representante de un grupo, pues, de los conservadores mexicanos, ¿no? Entonces, aquí, pues, el pasaje a Isinana, ¿no? Entonces, ahí se redactó ese documento, ¿ya? Y resulta de que se entera José Cecilio del Valle de esta situación y la publica en su periódico,
¿ya? La da a conocer, denuncia de que ya están habiendo reuniones y que hay planes, ¿no? De esa independencia y que ya todo está plasmado en un documento. Entonces, el otro paso era persuadir al último presidente de la audiencia que había sido nombrado por el rey, ¿ya? Para que se uniera al pacto. Entonces, en esta situación, pues era Gavino Gainza, ¿no? Y entonces, primero, pues él se muestra reacio, no quiere porque dice que viene a defender los intereses de su majestad, etcétera, etcétera. Pero resulta de que poco a poco le dicen, pues bueno, mire, las condiciones aquí son de que usted va a seguir siendo el presidente, ¿ya? Solo que ahora ya no de la audiencia, sino que va a cambiar un poquito cómo se llama, pero usted va a estar al frente, ¿ya? Entonces eso como que le comienza a simpatizar y ya para agosto, finales de agosto, principios de septiembre, él ya está adherido al plan pacífico. Entonces, pues el plan pacífico nos dice en el artículo 2, ¿quién quiere leer, por favor? Adelante. Adelante, por favor. Abran micrófono y leamos el artículo 2. Artículo 2. La aceptación del jefe tendrá por primer efecto convocar una junta generalísima de los vecinos, a pretexto de prevenir el desorden en caso de decidirse el pueblo a la independencia, en que solamente se les propondrá a los concurrentes voten secretamente en pro o en contra de ella. Hecha la votación, se nombrarán 2 estructuradores para reconocer los votos y publicar su resultado. Muchas gracias. Vámonos a la página 155, artículo 1 del Acta de la Independencia, por favor, y leamos el primer artículo. ¿Tienen el libro a la mano? Lourdes había levantado la mano para leer. Lea el artículo 1 del Acta de la Independencia, por favor. Eso lo tienen en el libro. Yo no se los voy a proyectar acá. Ustedes lo tienen en el libro. A ver, Soemia, por favor. Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general de Guatemala y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse el señor jefe político, le mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que proclamase de hecho el mismo pueblo. Muchas gracias. Comparemos los dos artículos. ¿A qué le tienen miedo? Al pueblo, ¿no? Y de una vez dicen que las consecuencias van a ser temibles. ¿Por qué? Porque ya habían visto lo que había sucedido en 1820. Y entonces este plan pacífico, si quieres se los puedo compartir, es una bitácora al pie de la letra, ¿ya? Vamos a seguir leyendo después el Acta de la Independencia, ahorita veamos esto. Bueno, entonces vámonos a los hechos. Aquí tenemos a Agustín de Iturbide, que después se proclamó emperador. Ya veamos los sueños de grandeza que tenía. Entonces, adhesión al plan de Iguala, ¿ya? Ellos le proponen a Guatemala que se adhieran a este plan de Iguala. Este plan se le conoce también como el plan de las 3 garantías. Veamos. Primero, unidad religiosa, ¿ya? La fe católica, lo mismo. Independencia total de España, o sea,
España aquí se va. Igualdad de todas las clases, pero ¿qué clases? ¿Ya? ¿Qué ciudadanos? ¿Ya? Esa es ciudadanía diferencial. Veamos los hechos. Resulta de que primero Chiapas, en los primeros días de septiembre de 1821, se adhieren al plan de Iguala, a este plan. Porque resulta de que el Reino de Guatemala nunca tuvo un control o mucha presencia con el área chiapaneca, o sea, fue muy autónoma, ¿ya? Entonces, esto pues repercutió en que Chiapas mirara más hacia el área de México, ¿ya? Entonces, ellos mandan un correo que llega a la ciudad, a la Nueva Guatemala, el 13 de septiembre, en donde informan que Tuxtla, Comitán y Ciudad Real se habían adherido al plan de Iguala. Entonces se informa al cabildo, se informa a las autoridades que deben de convocar a un cabildo. A esta se le conoció como la Junta de Notables, ¿ya? Y esta debía reunirse el 14, ¿ya? Y entonces decidieron que para el 15 iba a ser la Junta General, ¿ya? Entonces ya el Plan Pacífico estaba en marcha, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Pedro Molina, Barrundia, a la esposa de Pedro Molina, doña Dolores, que era la que se iba a encargar de avisar a los barrios de que iba a suceder algo, ¿ya? Se avisó, algunos se enteraron, otros no, ¿ya? Entonces, esa era la situación. Entonces, a ver, ¿quién quiere leer esto, por favor? ¿A qué pertenece esto que está escrito ahí? Al himno nacional. Léanlo, pues. ¿Alguien que lo quiera leer? Y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor, que de patria en enérgico acento dieron vida al ideal redentor. Muchas gracias. Ojo. Y lograron sin choque sangriento el plan pacífico. ¿Ya? Ahí vamos. Entonces, a la Junta Generalísima, ¿quiénes fueron invitados? El arzobispado, la Real Audiencia, el Ayuntamiento, la Universidad, el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos, las órdenes religiosas presentes acá. ¿Se recuerdan que les dije, ojo, cuando se redactó la Constitución de Cádiz, se ordenó de que hubiera una junta en la ciudad, en la Nueva Guatemala, en donde hubieran representantes de las diputaciones provinciales, ¿ya? Entonces, aquí habían algunos, ellos fueron convocados, ¿ya? Más no las provincias. ¿Qué pasó el 15 de septiembre en la Junta? Pues resulta de que llega don Ramón Casaus y Torres, que era el arzobispo, y que él sí tenía muy claro de que la fidelidad era hacia el rey y que la situación era de esperar a ver qué rumbo iban a seguir los acontecimientos en donde Fernando VII había sido obligado a poner en vigencia la Constitución de Cádiz, ¿ya? Entonces esto había creado un desorden, ¿no? Entonces resulta de que él eso era lo que proponía. Entonces, en el caso de Cecilio del Valle, comenzó a redactar el Acta de la Independencia y en ella él dejó plasmado, o sea, toma el Plan Pacífico y deja plasmado de que se está declarando de una manera provisional, ¿ya? Aquí no hay unas decisiones finales en el Acta de la Independencia, ¿ya? Y eso está bien claro, ¿ya? Entonces, de que debía de consultarse a las provincias, de que todos tenían que estar de acuerdo, cuál iba a ser la situación, ¿no? Entonces, eso es lo que él comienza, ¿no? Y entonces, pues la gente que se va, algunos curiosos que aparecen, ¿no? A ver esta pintura, ¿en qué billete está? El billete de 20. En el 20. ¿Ya? ¿Cuántas gentes creen ustedes que llegaron a esa reunión?
número que vayan calculando. 100, 200, ¿cuántos calculan ustedes? Así un número que se les cruce por la cabeza. Calculo que unos 15, 10 exagerados. O sea, ¿cómo está pintando la cosa? 53. Ahora vamos a ver. Entonces resulta de que a la reunión hubieron 53. Dentro de ellos, 36 eran civiles, 15 de la iglesia, ¿ya? De tanto el arzobispo como las órdenes religiosas. Entonces, Ramón Casaus comienza a dar su discurso y él dice que no está de acuerdo. Entonces, sale incluso hasta lastimado, abandona la reunión y comienza ya ¿cómo se llama? El relajo. Entonces, se alejan varios y de todos esos varios, solo 13 personas quedaron firmando el acta de la independencia. Que quien la redactó, pues, fue Cecilio del Valle, ¿no? José Cecilio del Valle. Y, bueno, entonces, entre el 15 de septiembre al 20, se acerca ese pequeño grupo que había complotado al arzobispo para plantearle de que no había problema porque la religión católica iba a permanecer inalterable y con los privilegios, las prerrogativas que había mantenido. Entonces, pues bueno, eso en efecto surte un efecto positivo en el arzobispo, ¿ya? Entonces, algunos aspectos fundamentales del Acta de la Independencia, ¿ya? Nos vamos, cerramos el micrófono, por favor, que hay un micrófono ahí que hay un cierto feedback. Bueno. Nos vamos al artículo 2, por favor, del Acta de la Independencia, y luego analizamos esto. ¿Quién lee, por favor? No la vamos a leer toda. Si no, yo nombro aquí quién va a leer. Angie, por favor. Que desde luego Adelante, por favor. Que desde luego se circulen oficios a las provincias por correos extraordinarios para que sin demora algunas se sirvan proceder a elegir capital y a formar el Congreso que deba decir el punto de independencia y fijar, en caso de acordarla, la forma de gobierno y ley fundamental que deba regir. Muchas gracias. Entonces, este congreso tenía que realizarse en el mes de marzo de 1822 para que estuvieran todos los representantes de las juntas provinciales, es decir, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, ¿ya? Y Chiapas, ¿ya? Entonces, ese era el objetivo. Veamos, no está resolviendo la situación de manera definitiva. Artículo 6. ¿Quién lee, por favor? Solo es para leer, jóvenes, no es otra cosa. Que en atención a la gravedad y urgencia del asunto, se sirvan hacer las elecciones de modo que el día 1 de marzo del año próximo de 1822 estén reunidos en esta capital todos los diputados. Muchas gracias. Artículo 7. Que entre tanto, no habiéndose novedad en las autoridades establecidas, sigan estas ejerciendo sus atribuciones respectivas con arreglo a la Constitución, decretos y leyes que hasta el Congreso indicado determine lo que sea más justo y beneficioso. No hay cambios profundos, es decir, no hay proyecto político que aglutine a toda la gente de la entonces ex Reino de Guatemala. Artículo 7, aquí es donde se determina lo que les decía de Gavino de Gainza, que el señor jefe político, brigadier don Gavino Gainza,
continúe con el gobierno superior político y militar, y para que éste tenga el carácter que parece propio de las circunstancias, se forme una junta provisional consultiva compuesta de los señores individuos actuales de esta Diputación Provincial y de los señores don Miguel Larrainaga, ministro de esta audiencia, don José Cecilio del Valle, auditor de guerra, Marqués de Aycinena, y etcétera, etcétera. Veamos. ¿Y quién lee el artículo 10, por favor? Que es el último que vamos a leer. Que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en lo sucesivo, se conserve pura Inalterable. inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que han distinguido siempre a Guatemala, respetando a los ministros eclesiásticos, seculares y regulares y protegiéndoles en sus personas y propiedades. Veamos. Ahí estamos. Todos los privilegios se van a mantener. Ahí les dejo de curiosidad, ahí tienen el libro, lean el Acta de la Independencia, analícenla bien. ¿Ya? Ahí están las pruebas. Bueno, entonces, prevenir, ¿qué se pretendía? Prevenir que el pueblo declarase la independencia. No se resuelve la situación política, ¿ya? No todos los funcionarios firmaron, solo 13, ¿ya? Y entonces, pues, ahí las medidas adecuadas que cada quien determina. Entonces, para el 20 de septiembre, ya el arzobispo, pues, había aceptado la situación y se adhiere, y entonces a la independencia, y oficia el Te Deum. ¿Qué es un Te Deum? Te Deum hay para evangélicos, hay para católicos. ¿Qué significa? Son esos servicios religiosos en donde participan políticos, ¿ya? Entonces, lo hace la Iglesia Católica y también lo hacen las iglesias evangélicas en la actualidad. Bueno, entonces, pues, él hace el Te Deum, se adhiere, y entonces, pues, salen los correos porque se prepararon las copias del Acta de la Independencia que tenían que salir para las provincias para avisar que aquí había habido independencia, ¿ya? Que este grupito había declarado la independencia. Entonces, en San Salvador se enteran el 21 de septiembre, ¿ya? Y entonces, en San Salvador, pues la situación era sobre arenas movedizas. ¿Por qué? Porque los problemas entre Guatemala y El Salvador eran, ¿cómo se llama? Venían ya de tiempo atrás, ¿ya? Por todas las actitudes que habían asumido los criollos de Guatemala. Y entonces explotaron las diferencias. Y un pequeño grupo sí se estaba adhiriendo a la independencia y la gran mayoría no estuvo de acuerdo, ni en Metapán, ni tampoco en Sonsonate, ¿ya? Entonces comenzaron a pelear para decir que querían independencia absoluta tanto de Guatemala como de España, ¿ya? Y todavía no se habían enterado de que se iban a anexar a México. En el caso de Honduras, sí estuvieron de acuerdo, y en el caso de León y Granada, ahí se enteraron de manera no oficial, ¿ya? De lo que había sucedido en Guatemala, y ellos dijeron que no estaban de acuerdo. Y de León salió el correo para informar a la Diputación de Cartago en Costa Rica de lo que había sucedido en Guatemala, pero se le adhirió un acta que se llamaba Acta de los Nublados. ¿Por qué? ¿Por qué nublados? Se le denominó nublados porque no se esclarecían esos días, esos nublados días, ¿no? De la situación política que había ¿cómo se llama? En las antiguas provincias, ¿no? Y entonces, posteriormente, pues, se les explica ya más detenidamente, y en el caso de León sí se adhiere, en el caso de Granada era la más reacia. Bueno, entonces, en fin, pues, qué independencia, ¿no?
O sea, que eso nos hace cuestionar esta independencia. Sí hubo independencia, sí, pero para ese pequeño grupo, no para el resto de la población. ¿Por qué? Porque los cambios profundos no, ¿ya? Los privilegios se mantuvieron, no fue inclusivo, no fue incluyente, ¿no? Un proyecto político claro no tenía, las diferencias seguían siendo abismales, ¿no? Y entonces, pues, también ya estaban complotando para la anexión a México, ¿ya? Y adherirse a ese famoso plan de Iguala, ¿ya? Entonces es un movimiento totalmente urbano, de un pequeño grupo, y el resto de la población pues no se enteró que había habido independencia, ¿ya? Y pues bueno, España pasó de esto pues a esto, en poco tiempo, fue perdiendo ¿cómo se llama? Sus dominios en América. Uno de los últimos fue Cuba, en independizarse, ¿ya? Algunas referencias sobre estos hechos, ¿no? Además de otros libros de Horacio Cabezas y de, ¿cómo se llama? De otros historiadores, ¿no? Que nos analizan el acontecimiento del 15, bueno, de 1821. Y vamos a ver qué sucede después. Comentarios, dudas, aportes. Reacciones o no hay reacciones. Ay, licenciada, perdone que poco o nada le he comentado, pero es que no tuve la suerte de llegar a mi casa. Y entonces voy aquí medio escuchándola, medio entendiéndola, que era un tema que a mí me interesaba tanto tener claro. Y la verdad es que voy a tener que entenderlo yo solita porque poco la he oído. Pero es un tema muy interesante, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Los que han estado acá. A ver, no hay reacciones. ¿Todo está bien entonces? ¿No les quedó nada o qué? Licenciado, usted mencionaba que fueron pocos los que firmaron el acta de independencia. ¿Cuánto era el mínimo para que debería de estar firmada por ellos? ¿O en sí cuánta cantidad de gente había en ese entonces? ¿Vieron los censos que les presenté cuando empezábamos en clase? Habían cálculos de más de 600,000 habitantes, ¿ya? Miren, en historia, en el caso de historia Elder, los hubiera, no sé, no. O sea, son los acontecimientos, son los hechos. Para especulaciones, pues ahí tendría que ser mi opinión personal, no como historiadora, sino como persona. ¿Ya? Entonces, hipotetizar sí se puede, ¿no? Pero no se firma, pues sigue la situación. Licenciada, yo no sé si usted puede ayudarme un poquito. Es que cabal me quedé se me quedé sin señal cuando usted explicó antes de que se lo dijeran al presidente de ese entonces. O sea, yo entendí que había un grupo que se estaba reuniendo porque realmente querían hacer un movimiento de independencia, pero que se enteró algo así como que la gente que estaba en la cúpula se enteró y ellos se lo compartieron al presidente. Ahí me perdí, ahí no le pude escuchar, por eso Esa le es la decía que, conjura de Belén, ajá, 1813. pero los de la conjura al final sí eran los reales, sí eran los que sí se querían independizar, o estaba también ya. Ese fue más incluyente, porque incluso estaba hasta, ¿cómo se llama? Manuel Tot,
un indígena, cura, Sí, de Alta que Verapaz. estuvo participando en esas reuniones. Y ellos tenían claro de que tenían que tomar las armas, repartirlas entre la gente, informarle a la gente en tanto urbana como también de los pueblos. O sea, eso ya es más incluyente, ¿ya? Mientras que debido a lo acontecido en el levantamiento de Totonicapán, estos aceleraron el plan, los Aycinena Correcto. y compañía. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, ¿ya? Y pues sí, esa es la independencia que, que ahorita, en esta semana, ¿no? Ya viene, ¿no? Entonces, pues, qué independencia, ¿no? Bueno, veamos qué sucede posteriormente. ¿Ya no hay más comentarios? Vale, entonces vamos. Licenciada, la semana pasada usted nos dijo que la gente que se estaba reuniendo en este lugar, incluyendo, me imagino, a don Manuel Tot, fue la mayoría. ¿Qué dijo usted? Que con garrote los habían lastimado y algunos los habían expatriado. Las condenas era el garrote vil, pero no se cumplió. Entonces, lo que sí hicieron fue, la mayoría fueron apresados, algunos fueron llevados al África y otros pues salieron huyendo hacia Chiapas, en el caso de Tot, y otros que la sentencia no se cumplió porque eran pertenecientes. Incluso Pedro Molina andaba ahí y a él la condena no se le cumplió porque como era de familia notable, entonces no. Bueno, vamos a comenzar a ver pues la República Federal Centroamericana o Federación Centroamericana o Provincias Unidas de Centroamérica. Es lo mismo. Bueno, ¿qué sucede? Pues resulta de que entre el 5 de enero de 1822 a junio de 1823, las antiguas provincias estuvieron anexadas a México. Es decir, que aquí fuimos mexicanos. Bueno, nuestros antepasados fueron mexicanos. ¿Qué sucedió? Pues resulta de que a partir de haberse declarado la independencia, inmediatamente la familia, tanto Aycinena como Gavino Gainza, tuvieron acercamientos más fuertes con Agustín de Iturbide. Incluso en 1821, Iturbide fue declarado en el mes de octubre, se declaró emperador, ya sus sueños de nobleza, ¿no? Entonces, pues al declararse emperador, pues quería mucho más poder y control sobre los territorios. Entonces, pues comienza a presionar tanto a los impulsores de la independencia para acelerar el paso y anexarse a México, porque pues deseaba tener el control tanto del territorio y de las posibles riquezas que pudiera encontrar acá, ¿ya? Entonces, pues estas negociaciones se dieron entre octubre a diciembre de 1821, ¿ya? Y entonces, pues había una real oposición entre Chiquimula, San Salvador, León, ¿ya? Y entonces habían unas regiones de Guatemala que sí querían anexarse a México, pero que Guatemala no tuviera el control sobre ellos, ¿ya? Entonces estos eran Quetzaltenango, Sololá, Tonicapán, Cartago y Comayagua, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya estaban cansados por el trato que les daba esta élite tan conservadora guatemalteca. Entonces, quienes estaban en contra, pues teníamos a Chiquimula, algunos, ¿cómo se llama?
liberales que se oponían muy fuertemente a la anexión a México. Incluso hasta se prohibió que públicamente Gabino Gainza publicó un decreto en donde prohibía que la gente no podía manifestarse públicamente en contra de la anexión, ¿ya? Entonces, El Salvador quería anexarse, pero quería independencia total, ni de España, ni de México, ni de Guatemala, ¿ya? Ellos sí querían anexarse, pero querían anexarse a Estados Unidos. No, con Guatemala no querían. Y entonces resulta de que debido a esto, Iturbide lo ve como un gran desafío y envía al ejército trigarante para someter a El Salvador, y a Guatemala les exige, tanto a Guatemala, Quetzaltenango, exige que le entreguen dinero, ¿ya? Y que le entreguen también elementos para que se integren al ejército trigarante para ir a combatir a la provincia más rebelde, que fue El Salvador, ¿ya? Entonces, lógicamente, pues era un ejército más grande, con más fuerza, pero resulta que las arcas, según datos del contador el último reporte de las cajas reales, habían 66 pesos y 50 centavos de dinero, ¿no? Para fundar esos nuevos estados, en teoría. Bueno, entonces se le hace la guerra a El Salvador, logran someterlo, ¿ya? Pero pues las profundas diferencias pues iban aflorando poco a poco, ¿ya? Eso fue en la batalla del Espinal, ¿no? Entonces, pues, de esta manera los criollos, pues, guatemaltecos estaban protegiendo sus privilegios principalmente, ¿no? Y para ellos, en cierta medida, pues, la situación les era favorable, ¿ya? Pero para el resto no. Esto era en sí el Imperio Mexicano, ¿ya? Aquí todavía tenía Texas, tenía California, tenía Miami, ¿ya? Todo, o sea, y era sumamente grande, ¿no? Bueno, él es Vicente de Filisola, el comandante del ejército trigarante. ¿Por qué ejército trigarante? Porque ese ejército representaba las tres garantías, ¿ya? Que presentó el plan de Iguala, ¿no? De la religión católica, la independencia de España y una ciudadanía, ¿no? Por eso es el ejército trigarante. Solo que Vicente de Filisola es italiano, ¿ya? Entonces, ¿cómo se les llama a las personas que pelean una guerra no siendo la propia, sino que pelean una guerra porque les pagan? ¿Cómo se les llama? Mercenarios. Exactamente. Y aquí en las guerras centroamericanas no solamente vienen italianos, sino que también pelean franceses que habían participado en la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, por eso es de que la situación fue así bastante difícil. Bueno, entonces el ejército trigarante ocupa Guatemala y ocupa El Salvador, ¿ya? Y combate a El Salvador. Lógicamente, mantener un ejército, y como fueron los criollos de Guatemala quienes solicitaron su ayuda y su presencia aquí, tenían que pagar, ¿ya? El dinero para mantener a las tropas, ¿ya? Y mantenerle las municiones, todo lo que conlleva mantener un ejército. Entonces, esto ya no mucho les gustó, porque Filisola viene a relevar del cargo a Gabino Gainza. Bien dice el viejo refrán, mal paga el diablo a quien bien le sirve, ¿ya? Porque Filisola, cumpliendo las órdenes de Iturbide, envía a Gabino Gainza hacia México, en donde le prometen de que le van a dar una gobernación en algún lugar, cosa que nunca le cumplieron, ¿ya? Entonces, por eso
Así lo relevaron del cargo. Y tomó el cargo en 1822 Filisola, ¿ya? Pero ya para 1823 la situación era insostenible y las demás provincias comenzaron a manifestarse públicamente que ya estaban cansados de sostener una situación que les era desfavorable. Y los criollos de Guatemala no mucho querían dar su brazo a torcer, pero resulta de que lo que no les gusta es invertir. Cuando Filisola les dice si quieren que nosotros nos vayamos, nos tienen que indemnizar. Y entonces es en donde comienzan a manifestarse públicamente que sí están a favor de una independencia absoluta. Y deciden convocar a el Congreso que tenían que haber convocado para marzo de 1822. Solo que este se realiza, se convoca en junio de 1823. ¿Ya? Entonces Filisola pues sale de Guatemala en agosto de 1823, no sin antes cobrar los 36,000 pesos, que tuvieron que ver cómo se los reunían, ¿ya? Ante las desgastadas arcas que habían, ¿no? Entonces, dentro de las consecuencias que trajo la anexión de Centroamérica, de las antiguas provincias hacia México, fue primero de que Chiapas ya en 1821 se había adherido al Plan de Iguala y ya no pensaban retornar. Una buena parte de chapanecos sí querían seguir acá para adheridos a Guatemala. Pero uno de los objetivos de Filisola fue asegurarse de que se lograra la adhesión definitiva de Chiapas hacia México. Entonces, en teoría, pues hicieron una consulta con estos resultados, ¿ya? Y pues de ahí en adelante, Chiapas quedó adherido a México, ¿ya? Y entonces, pues de ahí se pierde el territorio de Chiapas. No así el territorio del Soconusco, que se va hasta 1871, perdón. Entonces, esto es lo que escribe Mario Vázquez Olvera sobre la anexión de Chiapas a México, ¿ya? Y también por parte del Estado mexicano se emprendió una campaña de mexicanización del territorio chiapaneco, ¿ya? Porque una cosa son las fronteras políticas y otras cosas son las fronteras culturales, que son totalmente distintas, ¿no? Que fue lo que sucedió con la situación de Chiapas, porque no todo lo pudieron mexicanizar, ¿no? Bueno, entonces, las consecuencias de que se pierde el territorio de Chiapas, ¿ya? Dentro de otras situaciones económicas, un desgaste profundo económico, un costo social bastante fuerte de la presencia del ejército trigarante acá. Además, las enemistades dentro de los futuros estados se hicieron profundos y si había siempre un alto rechazo hacia la élite de Guatemala, estas se profundizaron muchísimo más con esta situación. También, pues, a partir de acá, pues, se convocó al Congreso que resolvió cuál era el rumbo que iban a seguir las antiguas colonias, ¿ya? Y entonces, pues, bueno, ese Congreso se reunió ¿cómo se llama? En la universidad, ¿ya? Y se convocó ahora sí a todos los diputados de las provincias. No habían llegado todos los representantes, comenzaron las reuniones sin la presencia de ¿cómo se llama?, de Comayagua y de Nicaragua, que posteriormente se fueron adhiriendo. Entonces, a esa reunión se pasó a denominar Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo que hace una constituyente, jóvenes? ¿Qué oficio tiene una constituyente?
A ver. Hacer una constitución. Así es. Pero un primer paso fue definir qué era lo que iba a suceder, ¿no? Y entonces, esto nos lleva, se van a su libro, por favor, y nos vamos a la página 161. Segundo párrafo. ¿Ya están ahí? Sí. ¿Qué dice el segundo párrafo? ¿Quién quiere leer, por favor? En consecuencia, son y forman nación soberana con derechos y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra. Muy bien, pero veamos el segundo párrafo. El primer acuerdo que emitió la Asamblea Nacional Constituyente, cerramos micrófono, por favor. Es uno donde se dice que la anexión de Centroamérica a México fue violenta, tiránica y de hecho nula de derecho. Hasta ahí reconocieron que cometieron un error muy grande, ¿ya? Entonces, ya acá ya se define qué es lo que van a hacer. En el artículo 1 es el que ya leyó aquí la compañera. Leamos el artículo 2 y el artículo 3, por favor. A ver, ¿quién lee el artículo 2 y el 3? En consecuencia, son y forman nación soberana, con derechos y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos contratados y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra, que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea y demás, que espontáneamente se agreguen de los que componían al antiguo reino de Guatemala, se llamaran por ahora sin perjuicio de los que resulta en la Constitución que se ha de fumarse. Eso dice. Sí. Provincias Unidas del Centro de América. Muy bien, gracias. O sea, una república federal, ¿ya? Este es el decreto que está dando vida a la república, ¿ya? Entonces, este es, perdón, ¿cómo se llama? De declaración de independencia absoluta, ¿ya? Y fue hasta junio de 1823. Entonces, el 1 de julio, ratificación de su independencia, separación del Imperio Mexicano. Esta es la ortografía del momento. Libres e independientes de toda potencia extranjera, ¿ya? Entonces, ahí. Y este es en sí el escudo de la República Federal, ¿no? De la Federación Centroamericana. Entonces, el Congreso se reunió, ¿cómo se transforma? En Asamblea Nacional Constituyente, y es lo que le dio vida a las repúblicas, a las Provincias Unidas de Centroamérica. Las distintas reuniones fueron en el antiguo, pues en la universidad, ¿ya? Y ¿qué grupos estuvieron en esas discusiones? Pues estaban los conservadores o moderados, ¿ya? Que pertenecían a los grupos aristocráticos y las familias criollas, sus empleados, algunos políticos, religiosos, artesanos que se adherían a ellos, ¿ya? Y ellos proponían de que el gobierno debía estar controlado por los conservadores. Ojo, aquí por primera vez los criollos tuvieron acceso al poder político que tanto les había negado la corona siempre, porque recuérdense que mandaba a sus funcionarios. Y dentro de los liberales, pues él es don Juan Barrundia, ¿no? Entonces se les conocían como
fiebres anarquistas, que era el grupo que se oponía a la anexión a México y que propusieron de que se creara un tipo de gobierno federal, ¿ya? Entonces, federal en el caso de copiando el sistema de Estados Unidos, ¿ya? Entonces el liberalismo, pues lo que postula es la libertad individual, la propiedad privada, ¿ya? Es una doctrina económica. Estos son sus principales teóricos, ya vimos algunos, ¿no? Como el mismo Montesquieu, ¿ya? Y entonces el Estado tiene que estar centralizado, que la ciudadanía es importante en la medida de que pues paguen impuestos todos, ¿no? Y la famosa igualdad ante la ley. Pues aquí está uno de los precursores, esto ya lo vimos, aquí ya no me detengo, los principios que tienen. Y lo que sí me interesa ahorita aclarar es esto, ¿ya? La cuestión de la federación. En la actualidad hay algunos países que tienen ese tipo de gobierno, ¿ya? Que hay una constitución que cubre a todos los estados, ¿ya? En este caso, acá se le llamó la Constitución Federal de 1824, ¿ya? Y cada uno de los estados pues iba a tener su constitución, su gobierno, ¿cómo se llama? Local. No, pero estaban sujetos a el gobierno federal, ¿ya? Entonces, hubieron oposiciones de que la sede de la federación estuviera en la Nueva Guatemala, ¿ya? Y habían propuestas de que la sede de gobierno pues tenía que rotarse entre los estados miembros de la federación. A ver qué países en la actualidad tienen el sistema de gobierno federal aparte de Estados Unidos en Latinoamérica. A ver. Argentina, Brasil, México, Venezuela. Ya, muy bien. Entonces, pues aquí tenemos este fue el experimento, ¿no? Y la República Federal Centroamericana, pues veamos la simbología. Tenemos acá a los 5 volcanes, que son los estados, el gorro frigio, ¿ya? Este es un poco más de símbolo masón, de la logia masónica. Los océanos, ¿ya? Atlántico y Pacífico. Aquí, pues estoy aquí un poco más modernizado, ¿no? Y pues las reuniones de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Dentro de las discusiones estaba de que había que restarle el poder a Guatemala, ¿ya? Que no todo tenía que ser controlado por Guatemala. Entonces, el primer gobierno, que fue un gobierno transitorio, fue un triunvirato, ¿ya? Y integraron a un militar salvadoreño, ¿ya? Como para, ¿cómo se llama? Bajar un poco la tensión de las problemáticas que siempre había. Pero definitivamente ya dejaron al frente de la federación como primer presidente a Manuel José Arce, ¿ya? Que él era un militar que había participado en los levantamientos de 1814, ¿ya? En contra de Guatemala. Y también cuando recibieron las noticias en 1821 sobre la independencia. Entonces, pues el objetivo pues era mantener como los ánimos calmados para poder integrar la federación. Y la federación pues en realidad nació destinada al fracaso. Estuvo vigente entre 1824 a 1838, ¿ya? Entonces, pues el territorio que ocupó la federación el poder estuvo distribuido por un Senado formado por un Congreso Federal que tenía pues
por cada cierta cantidad de habitantes se determinaba cuántos eran los diputados que debían de representar. Y lógicamente Guatemala pues tenía más concentración de población y por eso tenía 14, El Salvador 5, Honduras 1, Nicaragua 5 y Costa Rica 2. ¿Ya? Y la primera sede se estableció en Guatemala. Pues esto era la bandera de la República Federal. Y pues el lema que tomaron fue Dios, unión y libertad. ¿Ya? Para redactar la Constitución de 1824, la federal, se tomó en cuenta la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Cádiz y también pues parte de los postulados de la Revolución Francesa, ¿ya? Y las reuniones pues se tuvieron durante todo 1823, ¿ya? Y fue aprobada, ya el borrador en sí de la Constitución se tuvo entre julio y noviembre de 1824, ¿ya? Que cuando fue finalmente aprobada. Y dentro de sus puntos de importancia pues estaba la abolición de la esclavitud. Y entonces, pues dividió los poderes del Estado. Aquí sí ya se plasmaron las ideas del liberalismo, ¿no? De la ilustración, de la división de poderes, el poder legislativo, había un Senado, el poder judicial y un presidente que representaba el poder ejecutivo, ¿ya? Entonces, y que tenía incidencia a nivel, pues, federal. Esta es la Constitución de 1824, la federal. Y dentro de los puntos importantes, pues está de que la religión católica era la principal, ¿no? Dentro de los puntos también interesantes estuvo de que quedaron sin efecto los títulos de nobleza, estos dirigidos principalmente, así con dedicatoria para la familia, pues, Aycinena, para quitar el título de marquesa a Juan José, ¿no? Y también todos los títulos de majestad, alteza, etcétera, etcétera, ¿no? Los poderes federales, ¿ya? 2 senadores por estado y pues los poderes de la federación. Se estableció pues la abolición de la esclavitud, se otorgó la ciudadanía, ya, pero con el objetivo pues una ciudadanía diferenciada, ciudadanía tanto para la población indígena como también para la población mestiza. ¿Se recuerdan ustedes que la población mestiza no pagaba impuestos durante la época colonial? Ahora sí. Entonces, sí se otorga la ciudadanía, pero únicamente para reconocer obligaciones, más no los derechos. Eso fue un punto fundamental. Se estableció la mayoría de edad a los 18 años, ¿ya? Y siempre y cuando pues demostrara pues tener ingresos que pudiera demostrar de dónde obtenían los ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Presentaron los beneficios de pertenecer a la federación, que era pues la ciudadanía tanto del país como la centroamericana, personalidad jurídica para celebrar contratos comerciales, como también obtener préstamos, porque pues la crisis económica era fundamental y aquí los bancos todavía no existían, sino que quienes daban préstamos pues eran las casas comerciales, ¿no? Y pues la doble nacionalidad, ¿ya? La situación pues era bastante caótica, ¿ya? Tanto así que se tiene que obtener pues un préstamo, ¿ya? Que vamos a hablar en la próxima clase, que es con una casa comercial que se arrastró por más de 100 años, ¿ya? Y que el Estado de Guatemala tuvo que asumir esos costos. Y entonces, pues, no, mejor esto se los explico otro día. ¿Preguntas?
¿Dudas? De nada sirvió la independencia de 1821 porque seguimos exactamente igual dependientes, yo creo que más dependientes que para esa época y con más violaciones a los derechos humanos que antes, creo. Y aquí ya se reconocían los derechos del hombre y del ciudadano, ya con la federación. Y sí, pues, ¿de qué independencia, no? ¿Cuál es la situación actual del país? Y al final lo de los nobles y todo eso, prácticamente es lo mismo que estamos viviendo. Realmente el país está siendo gobernado por cierto grupo de gente aparentemente noble, ¿no? Y los pobres, los que no pertenecen a una condición económicamente social poderosa, ni voz ni voto tienen, aunque la Constitución diga que sí, ¿verdad? O sea, el sistema de justicia, toda la cuestión legal, al final, pues, no es diferenciado, ¿no? Diferenciada la aplicación. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces sigamos leyendo, por favor, y nos vemos el próximo día de clases. Emilia, quédese al final, ahorita vamos a platicar. Feliz noche, jóvenes. Gracias, Rey. Feliz noche, Que licenciada. descansen. Igualmente. Nos vemos. Buenas noches a todos. Nos vemos. Feliz noche, Lick. Buenas noches.